Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas. Esto que estáis escuchando se llama Sucedió una noche colección. Y aquí hablamos de cine clásico, que no significa cine antiguo, sino el mejor cine de todas las épocas. En el programa de hoy recordaremos a uno de los mejores actores y directores que ha tenido nuestro cine. En el infierno verán que en este país los cómicos hemos adelantado mucho. Revisaremos la película que convirtió en un mito erótico a Sharon Stone. ¿Realmente te pareció algo tan especial? A ella le dije que había sido el polvo del siglo. Nos visitará uno de los personajes clásicos del cine de terror. ¿La primera película que viste en tu vida? La momia. Boris Karloff. Yo era un niño. La actriz Natalia de Molina nos hablará de sus referentes cinematográficos. Mis tres actrices fetiches son Gina Rowland, Marilyn Monroe y Anna Magnani. Tres portentos de la interpretación. Y recordaremos el triste final de una de las estrellas de acción de este siglo, Paul Walker, protagonista de la saga Fast and Furious. Y cómo moría carbonizado. Aunque algunos testigos me contaron luego que había muerto antes de que explotaran los depósitos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Que adapta el Say No More de William Shakespeare pertenece a Mucho ruido y pocas nueces, una versión moderna de la obra del dramaturgo inglés que en 2012 llevó a las pantallas Joss Whedon, el director de las películas de Los Vengadores. La canción está interpretada por Marisa Tancharoen y Jed Whedon, el hijo del director. Y como os anunciábamos en la entrada, vamos a comenzar recordando una de las películas más emblemáticas de los años 90, Instinto Básico, dirigida por el holandés Paul Verhoeven y protagonizada por Michael Douglas y Sharon Stone, que se convirtió en uno de los mitos eróticos de la década gracias sobre todo a esta película. Es el mes de mayo de 1991 y en unos estudios de Los Ángeles, Sharon Stone se dispone a rodar la escena de su vida. No hagas ningún esfuerzo físico. Aquí no hay ningún esfuerzo físico. Concéntrate solamente en la mirada, ¿vale? ¿De acuerdo? La mirada. Esta secuencia es fundamental para el personaje. Es ella sola frente a 5 hombres. 5 hombres inteligentes y sin embargo ella los maneja a su antojo. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Utiliza el sexo, ¿no? Exactamente, es el sexo su arma. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Bien, pues puedes ir enseñando si quieres. Sí, dime. Hay un problema de luz. La escena representa un interrogatorio policial. Sharon Stone, sentada frente a varios policías, enciende un cigarrillo. ¿Quiere decirnos qué clase de relación tenía con el señor Bass? Practiqué sexo con él durante 1 año y medio. Me encantaba el sexo con él. No le asustaba experimentar. En un momento dado, la actriz descruza las piernas y las vuelve a cruzar, dejando en medio un instante que permite ver que no lleva ropa interior. En la escena, los ojos de los policías lo dicen todo. Los ohs y suspiros se escuchan en la sala de cine. Acababa de nacer un nuevo mito sexual. Corte. Bien. ¿Qué tal?
Muy bien, has estado fantástica. Estoy deseando verlo. Sí, bueno, pues el viernes por la mañana. Muy bien. Había nacido también el instante más pausado de la historia del vídeo y del DVD, el momento congelado que todo el mundo quiso ver. Luego vendría la polémica, que si la escena no estaba en el guión, que si Verhoeven engañó a Sharon Stone para que mostrara sus partes íntimas. Recuerdo perfectamente que Paul me pidió que me quitara la ropa interior. Hay un problema de luz. Hay un problema de luz. Si transparentan las braguitas de Sharon, jefe. Sharon. Sí, Sharon, ¿qué? oye, mira, ¿Qué? por favor, quítate, por favor, las braguitas porque hay un problema de luz y se transparentan. Bueno, pero luego no se verá nada, ¿verdad? No. En una proyección ante 20 personas, me di cuenta de que Paul me había engañado. Mi ego se llevó un golpe terrible y me sentí como violada. Verhoeven, por su parte, dice que el plano se le ocurrió a él y lo pactó con la actriz durante el rodaje, y que no fue ella quien puso pegas, sino más tarde su agente cuando lo vio. Mi contribución al guión de Instinto Básico se limitó a la escena de Sharon Stone abriendo las piernas. Una polémica que coronaba la muy complicada relación que mantuvieron durante todo el rodaje director y actriz, pero que Verhoeven supo manejar en beneficio de la película. No fue únicamente desagradable, también hubo buenos momentos, porque nosotros nos queríamos mucho. Y Sharon y yo teníamos una relación que echaba chispas, y esas chispas no las utilizamos para irnos a la cama, sino que las volcamos íntegramente en la película. En su día, el guión fue el más caro de la historia. $3 millones cobró el guionista Joe Westerhaus por su libreto. ¿De qué trata? De un inspector. Se enamora de la chica mala. En efecto, el policía Michael Douglas cometía un error de principiante. Se liaba con la sospechosa de una serie de crímenes, una novelista que en sus libros describía asesinatos idénticos a los sucedidos. Esa mujer está dominando tu mente, Nick. Apártate de ella. Para ilustrar esta historia, Verhoeven creaba una atmósfera de suspense deudora de Hitchcock, en la que el deseo y el sexo se convertían en un juego muy peligroso. De modo, Nick, que anoche tuviste miedo. Ahí está el aliciente, ¿no? Por eso resultó también. De paso, Paul Verhoeven ponía de moda el thriller erótico, género que arrasaría en la década de los 90. Sí, porque si por algo se hizo famosa Instinto Básico, fue por su erotismo. Tengo tiempo para el último cigarrillo. Después. Desde los tiempos del último tango en París, ninguna película comercial había mostrado secuencias de sexo tan explícitas. Instinto Básico iba más allá y el público se daba cuenta. A mí ella me parece el polvo del siglo. ¿A ti también? Sharon Stone tenía 33 años por entonces. Había aparecido en una veintena de películas con las que no había dejado demasiada huella en el cine. Venía de trabajar precisamente con Verhoeven en Desafío Total, donde le daba una paliza al mismísimo Schwarzenegger. Esto por hacerme venir a Marte. Ya sabes cuánto odio este jodido planeta. Pero el papel de Instinto Básico no se lo ofrecieron inicialmente a ella. Julia Roberts, Gina Davis, Melanie Griffith o Michelle Pfeiffer lo habían rechazado, asustadas por la carga erótica. Sharon Stone vio claro entonces que aquel podía ser su último tren hacia el estrellato y decidió tomar la iniciativa. Me vestí como yo pensaba que el personaje lo hubiera hecho y fui a ver a Paul. En 5 meses hice 2 pruebas para el papel. Quizá se puede decir que fui manipuladora y maquiavélica. Pues sí. Verhoeven llegó finalmente a la conclusión de que para llegar a donde quería llegar era mejor trabajar con una actriz no demasiado conocida y aceptó entonces ofrecerle el papel. Ya conoce el refrán. Dios los cría y ellos se juntan. Y no se equivocó. La actriz creó un personaje fascinante que iba mucho más allá de su sensualidad. Debe de ser una mujer increíble. Desde el punto de vista clínico. Inteligente, dominadora, maquiavélica. Sharon Stone creaba un nuevo tipo de asesina, lejos del arquetipo de la perturbada mental que hasta entonces había sido lo habitual en el cine de Hollywood. Le gustan los juegos, ¿verdad? Me gradué en psicología, forma parte del oficio.
Jugar me divierte. Por su parte, Michael Douglas apuntalaba aún más la imagen de icono sexual masculino de la época, que sin saberse muy bien por qué, ya que no daba el tipo, fue forjando en películas como esta y otras como Atracción Fatal o Acoso. Creo que deberé cobrar horas extras. Pese a todo lo que se dijo en su día, ni él ni Sharon Stone usaron dobles para las escenas de sexo. Tú no has hecho el amor conmigo. Ah, ¿no? ¿Y con quién lo he hecho? Eso sí, el actor impuso una cláusula en su contrato que prohibía que su pene fuera mostrado en la película. Además, usaba un pequeño protector genital de silicona transparente, algo que en aquellos años se había puesto de moda en los rodajes por la epidemia del SIDA. Lo mejor es protegerse, Gus, te lo aseguro. Durante el rodaje el guión se filtró y se produjeron manifestaciones y actos de protesta contra la película, pero no eran obra de asociaciones moralistas. Ustedes buscan a Catherine, no a mí. ¿Y usted quién es? Soy Roxy, su amiga. No, los que estaban de uñas eran los miembros de la comunidad gay de San Francisco, que se quejaban de la mala imagen que se daba de las lesbianas en la película, como mujeres carentes de sentimientos y potenciales asesinas. ¿Qué querías que dijera? Chicos, no soy lesbiana, pero me follé a la sospechosa. Estaba avergonzada, era la única vez que había estado con una mujer. Pero todas las protestas se olvidaron el día en que se estrenó la película. Que el mundo se prepare. Instinto Básico fue un gran éxito en todo el planeta, una de las películas más taquilleras de su época. Fue nominada a 2 Oscar en las categorías de Mejor Montaje y Mejor Banda Sonora, compuesta por Jerry Goldsmith, y Sharon Stone salió disparada hacia el estrellato, convertida en el mito erótico por excelencia de la década de los 90. No me la pude quitar de la cabeza en años. Un cuarto de siglo después, Instinto Básico permanece como una película modélica en su género, además del símbolo de toda una época, aquella en la que el thriller y el erotismo decidieron ir de la mano en su forma más explícita. Tenías razón. Fue el polvo del siglo. Esta música que estamos escuchando la compuso el griego Vangelis y pertenece a la película Missing, Desaparecido, protagonizada en 1982 por Jack Lemmon y dirigida por Costa Gavras. Y ahora vamos a recordar a un actor, director y escritor que marcó toda una época en nuestro cine, el gran Fernando Fernán Gómez. Y lo vamos a hacer con un pequeño diccionario que hemos elaborado. A de amistad. Dicen los que le conocieron que Fernando Fernán Gómez fue siempre muy amigo de sus amigos, que no abandonó en circunstancias muy difíciles a personas que le eran muy queridas, como Enrique Jardiel Poncela o el guionista Pedro Beltrán. Le gustaba rodearse de sus amigos y charlar con ellos. Durante mucho tiempo, el Café Gijón fue su segunda casa. Yo le digo que el público que acude a las terrazas en verano no es público de café. Los de las terrazas son aficionados, nada que ver con nosotros. Es gente que toma cerveza y horchata. Yo, créanme, jamás me he sentado en una terraza. ¡Qué horror! No sé cómo lo aguantan. B de botón de ancla o de... Tiene que ser Balarrasa. Vaya niña, qué perra has cogido esta noche. Pero sí es imposible que haya otra nariz como la suya. El guardiamarina que moría en botón de ancla o el capitán que se convertía en cura en Balarrasa fueron dos de sus primeros grandes éxitos a finales de los años 40 y principios de los 50. Lo haría mucho mejor Fernán Gómez que Fernando Rey.
Como actor trabajó en más de 200 películas a las órdenes de los mejores directores españoles, como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, José Luis García, Carlos Saura, pero también con directores debutantes o actores jóvenes, como Gustavo Ron y Daniel Guzmán, con los que trabajó en una de sus últimas películas, Mia Sara. Yo me acuerdo que mi primer contacto con Fernando, Gustavo me pedía tranquilidad. Porque me decía, ten cuidado que tú eres muy osado, que tú... Pero no me hizo ni caso. Ten cuidado con el sentido del humor. Y justamente el sentido del humor fue lo que me hizo conectar desde el primer día, desde el primer minuto con Fernando Fernán Gómez, ¿no? Y él manifestar todo su cariño, que por eso le hace tan grande, no por el actor que es, sino por el cariño que te da y el sentido del humor que tiene. En la B también podríamos encontrarnos con la palabra bronca. Perdón, he dicho casi unánimes. Ya se me ha reprochado en la prensa que he dicho unánimes, y no es verdad. Y usted, que acaba de oírlo, lo ha reproducido mal, de modo que le ruego que no siga preguntándome más cosas si va a incluir en errores constantes. Haga el favor de sentarse y no me pregunte más. No me pregunte, no pienso responder. Es cierto, a lo largo de su vida, Fernando Fernán Gómez tuvo fama de gruñón y protagonizó históricas broncas a periodistas. Pero ese ogro que aparecía de tanto en cuanto era la mayoría del tiempo un ser amable, respetuoso y educado, como recuerda Manuel Lozano, el niño de la lengua de las mariposas. La verdad es que siempre me han dicho eso, que si no le tenía miedo, y la fama que tiene de mala leche, ¿no? Jamás, porque yo creo que es mucha gente, tanto por ejemplo mi madre considera que es un caballero, y yo no considero que es un caballero porque no uso esa palabra, pero considero que es un muy buen tío, que la verdad es que da gusto trabajar con él, ¿no? De cómico. Fernando Fernán Gómez era cómico, hijo de cómicos. Su madre estaba de gira por Iberoamérica y él nació en Lima el 28 de agosto de 1921, aunque su nacimiento fue registrado oficialmente días después en Buenos Aires. Debutó en escena siendo todavía un crío. Algunos años después, los padres maristas le nombraron el mejor recitador de su clase. Empezó a estudiar filosofía y letras, pero dados sus antecedentes, estaba claro que su futuro no estaba en la facultad, sino sobre los escenarios. Vaya pinta de galán joven que tienes, ¿eh? Podrás hacer carrera. Fernando Fernán Gómez no era precisamente un galán. Galán joven quería decir concretamente esas dos cosas, ser joven y ser galán, o sea, ser guapo y ser joven. De joven era flaco y desgarbado, tanto que en sus primeras películas tenían que ponerle relleno bajo la ropa. No era gracioso y además tenía una nariz de porra. Para más inri era pelirrojo, un color de pelo que se consideraba entonces inapropiado para un actor. Sin embargo, gracias a su talento fue superando todos estos inconvenientes. Si Jardiel Poncela fue un hombre fundamental en su vida teatral, en el cine lo fue José Luis Sáenz de Heredia. Yo me enteré de que el director Sáenz de Heredia me había elegido a mí como protagonista para una película, cuando yo todavía no hacía protagonistas de películas importantes, porque daba la casualidad de que yo iba al mismo café al que iba el jefe de producción de ese director. Si yo no hubiera ido a ese café, sino que hubiera ido a otro café, yo no habría hecho La mies es mucha y no habría hecho mi primer papel importante. Y de pequeños azares como este, la carrera, sobre todo del actor, está llena. Con él rodó algunos de sus mayores éxitos en los años 40, como El destino se disculpa o La mies es mucha. De director. Fernán Gómez ha dirigido algunas de las películas más importantes de la historia del cine español, como El mundo sigue, La vida por delante, pero si tuviéramos que recomendar dos, serían una, El extraño viaje. Iremos primero a Cartagena, el mar. Iremos hasta Canarias. Allí embarcaremos y cruzaremos el Mediterráneo. Veremos países lejanos y exóticos. París, Hong Kong, Brasil. París. ¿Y cuándo nos vamos, Ignacia? Muy pronto. Y la otra, El viaje a ninguna parte, una preciosa fábula sobre la vida de los cómicos en España. Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito, a decirle una cosa un tanto delicada. ¡Corte! Te dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces. De escritor.
Yo he tenido siempre una gran vocación, sobre todo de actor, y también paralelamente vocación de escritor, en casa, muy tranquilo, escribiendo. Articulista, novelista, autor teatral, académico de la lengua, su libro de memorias El tiempo amarillo es una pura delicia. El título no es mío, es un fragmento de un poema de Miguel Hernández, del Rayo que no cesa. Yo sé que algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Me pareció que era como muy adecuado para un libro de memorias. L de libertario. Fernando Fernán Gómez se definía como un libertario y uno de los personajes que interpretó más cercanos a su propia manera de ser y de pensar fue el que hizo en Belle Époque. Como no he podido rebelarme ni contra la Iglesia, ni contra el ejército, ni contra el matrimonio, que aparte la banca son las instituciones más reaccionarias que existen, aquí me tienes, rebelde, infiel y libertino por naturaleza, y viviendo como un circunspecto burgués. M de mujeres. Emma Cohen fue su mujer y compañera las últimas 3 décadas de su vida. Antes estuvo casado con la cantante María Dolores Pradera, pero las mujeres siempre fueron muy importantes en su vida. Puedo haber hecho, quiero decir, una determinada obra teatral, haber realizado un determinado proyecto, simplemente porque lo que me gustaba a mí en aquel momento era estar con una actriz, era ver si yo conseguía que esta actriz se transformase en mi amante. P de premios. Ganó un total de 6 premios Goya, tanto como actor, director y guionista. Obtuvo 2 veces el Oso de Plata al mejor actor en Berlín y en 2005 uno honorífico por toda su carrera. Fue premio Príncipe de Asturias de las Artes. Recibió el premio Donostia que le concedió el Festival de San Sebastián. El actor es un salmón nadando río arriba en busca del éxito. Unos lo logran, otros son arrastrados. Y otros, entre los cuales me cuento, continúan dando coletazos. T de trabajador. Fernando Fernán Gómez trabajó prácticamente hasta el final de sus días, y no porque le gustara. No podría decir que no se lo va usted a creer, pero me resulta muy antipático decirlo, pero no necesito seguir trabajando, pero necesito seguir ingresando algún dinero. Y V de voz. Una voz única, irrepetible, inigualable, una voz que nos ha acompañado a lo largo de 6 décadas. La voz de un actor, de un escritor, de un director de cine, de un cómico. En el infierno verán que en este país los cómicos hemos adelantado mucho. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. otro Fernando, el compositor Fernando Navarrete, con esta nana que creó para la película El laberinto del fauno. Pero seguimos. Nuestro próximo protagonista no es un actor o un director, sino un personaje, uno de los más clásicos del cine de terror y también uno de los más peculiares, ya que casi nunca vemos su rostro, solo las vendas que lo cubren. En los próximos minutos os vamos a hablar de La momia. En 1922, el arqueólogo Howard Carter descubrió en la ciudad egipcia de Luxor la tumba del faraón Tutankamón, en perfecto estado de conservación. Nadie ha pasado por esta puerta desde que los sacerdotes de Macrópolis la sellaron.
Hace 3.700 años. El éxito de la expedición fomentó rápidamente el interés popular por la arqueología. Tumba de antigua princesa descubierta intacta. Sin embargo, poco tiempo después empezaron a suceder hechos extraños. ¿Cómo dice? ¿Muerto? Lord Carnarvon, el promotor de la expedición, fallecía repentinamente víctima de una rara picadura de insecto. En los años siguientes, hasta 20 personas relacionadas con aquel descubrimiento arqueológico fueron muriendo o desapareciendo. La creencia de que una maldición castigaba a aquellos que perturbaban el descanso de los faraones empezó a desatar la imaginación de la gente. Verás, por la razón que sea, esa tumba ha causado dolor a un gran número de personas. Incluso se dijo que en las bodegas del Titanic había una momia egipcia y que ella había sido la verdadera causante del naufragio. Pero la tradición de las maldiciones de las momias es en realidad mucho más antigua. ¿Qué dice la inscripción? Escuchad, todos aquellos que ahora vivís. Evitad este lugar, abandonado a su suerte por todo lo que es sagrado. Así es, muchos de estos enterramientos egipcios incluían la maldición en textos que intentaban ahuyentar a los posibles saqueadores. ¿Qué momia que se respete dejaría que la enterrasen sin echarle una buena maldición a su tumba? Fueron los árabes que conquistaron Egipto en el siglo VII los primeros en propagar la superstición, después de traducir los terroríficos jeroglíficos que encontraron en las tumbas. Muerte, castigo eterno para cualquiera que abra este cofre en el nombre de Amon-Ra, rey de los dioses. Santo cielo, Miller, qué terrible maldición. Aquellas maldiciones llevaron a la gente a identificar a las momias con seres maléficos, pero la historia nos demuestra que más que una amenaza para los vivos, los pobres cadáveres embalsamados han sido víctimas de la codicia y la curiosidad. Es asombroso. Un sello virgen. No la han saqueado. Ya desde la propia época faraónica, los ladrones de tumbas perturbaban incesantemente el descanso de las momias. Oh, Egipto, el secreto de Safiraman ha sido violado. Todo Egipto temblará. En la Edad Media, su carne putrefacta era triturada y convertida en polvo para crear pócimas supuestamente medicinales. A partir de la Ilustración, los científicos se dedicaron a trocearlas y analizarlas. Y cuando destapamos el sarcófago... ¿Cómo pudiste hacer eso? Tenía que hacerlo, por la ciencia. No siempre eran razones científicas. La emperatriz Josefina tenía entre sus posesiones más queridas una cabeza de momia, y muchos aristócratas consideraban como un signo de distinción tener una en su colección de objetos artísticos. ¡Ah, yo tengo una momia! ¡Tengo una momia! ¿Por qué no empezamos ya? Durante el siglo XIX, abrir momias se convirtió en un espectáculo habitual en las grandes capitales europeas. Desenrollaban sus vendas y luego los cuerpos, despojados ya de interés, se abandonaban entre la basura. ¡Hasta luego, momia! ¡No te burles, Gary! Con el colonialismo llegó el saqueo perpetrado por los museos occidentales. A los egipcios no nos permiten desenterrar a nuestros muertos, solo a los museos extranjeros. Finalmente han acabado expuestas a la mirada de los curiosos en museos de todo el mundo. El Museo Británico les llama al pasado. Los objetos aquí presentados fueron recuperados de una cámara funeraria oculta en el Valle de los Reyes. Las vendas son lo único que queda de la momia de Talos y Ompe. Como veis, las hemos molestado, expoliado, triturado, analizado y encima les hemos colgado una leyenda negra. La momia, como icono terrorífico de la cultura popular, nació primero en la literatura. Escritores como Edgar Allan Poe, Conan Doyle o Bram Stoker escribieron relatos centrados en su poder maléfico, y el cine recogió después el testigo. El misterio es que no encontraron su cadáver, solo las vendas. Desde los tiempos de Méliès, las pantallas nos han mostrado momias que volvían a la vida en decenas y decenas de películas. ¿La primera película que viste en tu vida? La momia. Boris Karloff. Yo era un niño. Fue la primera vez que mi padre me dejó ver Noche de Miedo. ¿Sabes lo que no logré comprender? La momia andaba con un brazo hacia atrás y arrastrando una pierna, pero siempre atrapaba a su víctima. En efecto, La momia, protagonizada por Boris Karloff en 1932, es una de las más clásicas. Mi tumba no tuvo nombre. Mató a los esclavos para que no hablaran. Los soldados que los mataron también murieron, para que nadie pudiera venerar mi espíritu condenado. En los años 40, la Universal rodó varias películas, como El fantasma de la momia, con John Carradine, o La tumba de la momia, con Lon Chaney Jr., y en los 50 el director Terence Fisher nos ofreció su versión con Peter Cushing y Christopher Lee de protagonistas. Quería decirte algo sobre la momia. ¿La momia? De la tumba de Ananka. Está en el Museo Británico. A la princesa no, ella no.
Es la otra momia quien vive. Tras 4000 años las palabras del pergamino la hicieron revivir. Nos odia John. Nos odia por profanar la tumba de su princesa. Nos matará a todos. Nos matará. Padre, no debes alterarte. Deja de pensar en ello, padre. Habría que sumar también infinidad de series B, como La venganza de la momia, que Paul Naschy rodó en España en el año 1975. Pero a finales del siglo pasado, los grandes estudios volvieron a interesarse por el personaje. Habéis convocado a la muerte, liberando a una criatura que hemos temido durante 3000 años. Tranquilo, la he disparado. Ningún arma mata a esa criatura. No es de este mundo. El actor Brendan Fraser se convirtió en el azote de las momias en 3 películas en las que primaba más la acción que el terror. Lo haremos a mi manera. He acabado con muchas más momias que tú. Has acabado con una, papá. Sí, la misma momia, pero 2 veces. El modus operandi de la momia como monstruo cinematográfico es bastante peculiar. ¡Odio a las momias! ¡Nunca juegan limpio! Para empezar está su condición de ser sobrenatural. El ser al que nos enfrentamos no es de carne y hueso, de hecho, envidia la carne. A pesar de su aspecto cochambroso, están dotadas de un gran poder. Si le pudiera poner las manos encima, haría añicos su carne momificada. Pero su poder es demasiado fuerte. Su fuerza sobrehumana es tan eficaz como el terror que por sí mismas producen. No hay ninguna señal. Así que murió de miedo. Las balas o las armas blancas no funcionan con ellas. El fuego raramente. Acabar con una momia es, como decimos, bastante difícil. Se puede detener. El mantra le enviará de vuelta. Un reencarnado, Samantha, debe recitarlo esta noche a la misma hora del desplazamiento axial. Muy complicado, como veis. Por si fuera poco, tienen la capacidad de hipnotizar a sus víctimas. ¡Luche contra él, profesor! ¡Intenta controlar su mente! ¡Combátala! En fin, que lo más cabal es protegerse de ellas con amuletos. Póngase esto en el cuello. ¿Por qué? Es una criatura del pasado. Debemos pedir protección a los dioses del pasado. 4500 años, muertos vienen balsamados, no sé con qué malas artes, alguien me ha resucitado. El estreno de esta nueva versión que ahora nos trae Tom Cruise es la prueba palpable de que su mito y el de sus maldiciones como argumento cinematográfico siguen en buena forma. Oh, vamos, Dr. Miller, seguro que unos cuantos miles de años habrán borrado cualquier maldición. Nada de eso, ni en el cine ni en la vida real. De hecho, las momias no son en absoluto un bien escaso. Se calcula que el Egipto faraónico dejó miles de ellas y cada año se descubren nuevos enterramientos funerarios. Vamos todos para adelante, vamos todos para atrás, póngale la momia, ponga sin parar. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Del cantante jamaicano Jimmy Cliff pertenece a la banda sonora de Caiga quien caiga, una película del año 1972 en la que el propio Jimmy Cliff interpretaba a un delincuente inspirado en un famoso criminal jamaicano de los años 40. Su banda sonora, llena de canciones reggae, fue decisiva a la hora de introducir este género musical en los Estados Unidos y en otros muchos países. Y a ritmo de reggae vamos a recibir a nuestra siguiente protagonista, Natalia de Molina. La actriz jienense de tan solo 28 años tiene ya 2 premios Goya en sus vitrinas
el de Mejor Actriz Novel, por Vivir es fácil con los ojos cerrados, y el de Mejor Actriz, por Techo y comida. Hace unos meses charlamos con ella en nuestra sección El cine de su vida, y este es un resumen de lo que nos contó. Siempre mis juegos de pequeña eran con mi hermana Celia, que también es actriz, pues a jugar a hacer teatros, a grabarnos con la cámara, pues todo este tipo de juego. Lo que pasa es que era un juego, nunca de pequeña tampoco, pues sí, me hubiera gustado, pero tampoco lo veía como algo que pudiera llegar a cumplir. Empecé a sentir como una cosa muy fuerte aquí abajo, como un calor que no entendía y que me iba subiendo y me estaba excitando. Estaba excitada. Y con la edad, pues cada vez ese juego se fue afianzando en algo más, hasta que pues a día de hoy pues soy actriz profesional. No sabía qué me estaba pasando, tenía una cosa que no podía controlar, que me venía de abajo arriba y de arriba abajo, y era la situación, el no saber qué está pasando. Ding dong, ding-a-ling dong, were the steeple bells ever quite as gay? Wonderful, wonderful day. De pequeña me encantaban los musicales y todas las películas de Disney, pero me acuerdo mucho de la de 7 novias para 7 hermanos. Esa me encantaba. La veía creo que 3 veces a la semana o 4, cada vez que me quedaba en casa la ponía. Me va a costar trabajo aplicar a cada cual su nombre correspondiente. Acuérdate del abecedario. Adam, Benjamín, Caleb, Daniel, Efraín, Flor y Gedeón. Lo del abecedario fue cosa de papá, para seguirnos la pista. Tenía el propósito de completar el abecedario hasta Zacarías, pero al llegar Gedeón se le vino encima el árbol que talaba. Mis 3 actrices fetiches son Gina Rowland, Marilyn Monroe y Anna Magnani. 3 portentos de la interpretación. Marilyn Monroe es una cuestión desde pequeña, que yo sin saber ni quién era me disfrazaba de ella, y mi madre, no sé, como una cosa, y luego con la edad fui descubriéndola, y también el personaje que había detrás de la actriz, es como una personalidad que siempre me ha atraído mucho. Vengo de una familia musical. Mi madre es profesora de piano y mi padre dirige. ¿Y qué dirige? El tráfico en una calle de Baltimore. Y también cuando era pequeña pues ella hacía mucho, cantaba en las películas, entonces era como que me fascinaba. Y Gina y Anna pues porque me parece que son 2 actrices que son el personaje, que hay veces que dices que tienes que plantearte, joder, lo que estoy viendo es una actriz trabajando sobre un guión, y tú lo ves y es que se te olvida, estás viendo a los personajes, estás metido en todo lo que hacen, y me parecen sublimes. Ahora mismo el cine que más me interesa es el cine de autor, mucho cine que se está haciendo en Europa, siempre la selección de Cannes, creo que todas las películas que van a Cannes hay que verlas si te dedicas a esto. Nos han seleccionado. ¿Qué? La película irá a Cannes. Hace una hora que hablé con Walsh. No me lo creo. Pues créetelo, porque hemos hecho una gran película. Vamos a Cannes. Porque encuentras verdaderas joyas y maneras diferentes de contar historias, y aprendes cosas nuevas, te sorprende, descubres lo que se está haciendo por el mundo. Iré a Cannes y volveré con una Palme d'Or y un bronceado de la Côte d'Azur. La última que recuerdo, sé que habré visto alguna más, pero me acuerdo que la vi y me llegó muchísimo, fue la de Florida Project. Se acabó, os he avisado, una sola gota más y os largáis. Venga ya, hombre. Fuera ya. Es que fuera se va a derretir. Dentro también se derrite. Pero Bobby. Fuera. Muchas gracias. Pues sí hay de qué. Yo creo que también ya hay algo ahí que conecto más allá de por Techo y comida, y sí que tiene, pero me pareció maravillosa, me gustó mucho esa peli. Sí que físicamente me gusta mucho cambiar, de hecho en cada película soy diferente. Eso sí que me ayuda, porque de repente ya me pone en otro lugar, no soy Natalia, sino que pues, soy otra persona. Yo tuve una monja que nos cogía de aquí y cuando nos aguantaba nos tarreaba la cara con las 2 manos como si estuviera tocando los platillos. Sí que fuiste a las monjitas, ¿eh? Ya te notaba yo a ti las monjitas. Las terrorianas de Málaga, nosotras las llamábamos las terrorianas. Yo siempre tengo como un diario con cada película que empiezo del personaje, donde pues voy construyendo su vida, su pasado, para poder entender el momento en el que está el personaje en la película. ¿Cuántos meses llevas sin pagar el alquiler? 8 meses. 8 meses. ¿Y en el paro? 3 años y medio. Y luego sí que alguna vez, por ejemplo, con Vivir es fácil, incluso con Techo y comida, sí que
pues a lo mejor salía y en Techo y Comida me acuerdo de ir mucho a centros sociales y hablar con gente que estaba viviendo esa situación, o con Vivir es fácil, que me acuerdo que me iba siempre a la Plaza de Sol a observar a la gente, y cuando veía gestos los recogía para luego el personaje. Eso es algo que también hago mucho, el salir a la calle, observar a la gente, a la realidad e intentar rescatar lo que yo creo que funciona para el personaje. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Me gusta mucho escribir. Le dije que me hubiera gustado ser escritora y que le encanta, tía. ¿Qué tío te dice eso? No que le gusten tus tetas, sino que escriba. Así que voy a escribir un libro sobre la experiencia del túnel, lo que hemos pasado allí. Lo que pasa es que nunca las enseño, nunca las muestro a nadie. Son cosas que hago yo para mí, para vaciar mi cabeza de pensamientos y de cosas que se me ocurren, pero nunca las he enseñado. Había pensado meter a mi abuela en el libro. Echaba para adelante y para atrás en el tiempo. La guerra civil, el túnel, la idea era buenísima. O sea, pasaba de lo colectivo a lo individual. Pues yo qué sé, del alzamiento nacional a mi derrumbe personal. Pero me lía. Ahora mismo no me veo ni dirigiendo ni haciendo nada. Pero yo no sé si dentro de X años, cuando tenga mucha más experiencia, cuando sepa más cosas, no descarto que a lo mejor algún día me apetezca estar detrás de la cámara. Que igual no hemos puesto el listón muy alto. Joder, pues de eso se trataba, ¿no? De no conformarse, de cambiar. Pues yo no llego. Y es mucha presión, porque una al final no es una misma. Me gustaría cenar algún día con pijama o ver la tele. Cuando me preguntan cuál sería tu sueño, pues mi sueño sería ser como Jessica Chastain, tener su propia productora y producir las películas y ayudar a los talentos y tener esa capacidad. Y si puedo interpretar en alguna, pues también. Pero eso sí que me gustaría. Eso sería como el culmen de he conseguido todo lo que quería. Tengo mi productora y puedo hacer las películas que yo quiero, que yo considero. Nothing to get hung up out. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean it must be high or low. That is you need to mean, but it's all wrong. That is I think is not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real and nothing to get hung up out. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me. But you know I know when it's a dream. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Esta melodía que incorpora el ruido de la máquina de escribir es el tema principal de Expiación, la película de Joe Wright, con la que el compositor Dario Marianelli ganó el Oscar a la mejor banda sonora en 2008. Y entramos ya en la recta final del programa, en la que vamos a recordar el triste final de Paul Walker, uno de los protagonistas de Fast and Furious, o A Todo Gas, como también se conoce a esta saga, en la que los coches corren a toda velocidad. Un accidente de circulación, precisamente, le costó la vida a Walker en noviembre de 2013. Precioso. Este es su sitio.
En una de las escenas finales de la película Fast and Furious 7 vemos al personaje de Paul Walker jugando con su hijo y su mujer en la playa. Las cosas ahora van a ser distintas. ¿No piensas decir adiós? Sus compañeros le observan con cariño desde lejos y entendemos que es una despedida, que no volveremos a ver a Paul Walker en la saga. Nunca es un adiós. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Suena la canción See You Again, que Wiz Khalifa compuso en homenaje a Walker, mientras vemos imágenes de distintas escenas de la saga protagonizadas por el actor. Es entonces cuando su compañero y amigo Vin Diesel se despide de él. Yo solía decir que vivía de medio kilómetro en medio kilómetro. Y por eso éramos hermanos. Porque tú también lo hacías. No importa dónde estés. Si a medio kilómetro o al otro lado del mundo, siempre estarás conmigo. Y siempre serás mi hermano. Paul Walker había fallecido durante el rodaje de la película, con apenas 40 años de edad. Paul Walker comenzó su carrera como actor infantil en diversas series de televisión en los años 80. Fue también modelo publicitario y participó en algunas películas de serie B durante la década de los 90. Su primera experiencia en el cine de Hollywood fue en la película Pleasantville, en la que interpretaba a un jugador de baloncesto que se enamoraba de Reese Witherspoon, en ese mundo paralelo de series televisivas que era Pleasantville. Si me acercara a tu hermana, me refiero a que si me acercara a Merisú... Oh, vaya. ¿Estamos en ese episodio? ¿Qué? La invitarás a salir y después le darás tu insignia del colegio. Sí. ¿Cómo lo sabes? No creo que sea el mejor momento para eso. ¿No quieres salir conmigo? No, yo no he dicho eso. Es que... No sé qué haría si no saliera conmigo. Era el año 1998. A partir de ese momento, Walker inició una carrera estelar que le llevaría a protagonizar más de 20 largometrajes. Películas de todos los géneros. Cintas de terror como Nunca juegues con extraños. ¿Pero tengo que asustarme mucho? Mucho más de lo normal. Películas de aventuras como Inmersión Letal, Bajo Cero o Timeline. ¿Enviaron por fax las gafas y los documentos de mi padre al siglo XIV? No, Chris. Su padre está en el siglo XIV. Dramas bélicos como Banderas de nuestros padres o comedias románticas como Alguien como tú. Paul Walker era un actor muy versátil. ¿He de tomármelo como un cumplido? Pero sin duda, lo que más fama le dio fue su participación en la saga Fast and Furious, con sus historias de coches y acción. No tengo pasta, pero tengo los papeles del coche. Si pierdo, el ganador se lleva mi coche, tal cual. Pero si gano, me llevo la pasta y vuestro respeto. ¿Respeto? ¿Qué me dices? ¿Soy apto? No lo sabemos aún, pero participa. La primera película, estrenada en 2001, resultó todo un éxito comercial y cada poco tiempo la saga volvía con nuevas secuelas aún más taquilleras. ¡Adivina quién ha vuelto! Compartiendo pantalla con Vin Diesel, Michelle Rodríguez o Dwayne Johnson, su personaje del policía infiltrado Brian O'Connor era el favorito de muchos de los seguidores de la franquicia. Me va el realismo. Te jode. Ya se sabe quién te está viendo, Brian. Incluso los polis de Hollywood van en plan Hollywood. Una de las grandes pasiones de Paul Walker era la biología marina. Dame mis gafas y mis aletas. En 2010 cumplió su sueño y protagonizó una serie documental sobre el tema para el canal de National Geographic. ¡Un tiburón! ¡Sal del agua! ¡Hay un tiburón! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Nada! ¡Hasta aquí! ¡Ven conmigo! ¡Sal de ahí! ¿Pero qué haces? Solo sienten curiosidad. ¿Curiosidad por qué? ¿Por qué? ¿Por saber cómo sabe su culo? Su otra pasión eran los coches. Veo que te has modernizado y has cambiado a la inyección electrónica. Buen trabajo. El mamón se ha vuelto un entendido. Sí, era un entendido y poseía una vasta colección de coches. No parece de los que conducen un monovolumen. La verdad es que no. No, a Walker le gustaban los coches deportivos y con muchos caballos de potencia. Un Chevy Tahoe, 2 Mini Coopers casi nuevos, un Toyota híbrido, un Saturn del 98, un Sebring del 95, un Nissan 240 con un trucaje ilegal. Ese Nissan y otro coche de su propiedad, un Porsche Carrera GT del que solo se fabricaron 1.500 unidades, los utilizó en las películas de la saga Fast and Furious. ¿Es tuya? Sí, por eso no me separo de él. Gracioso. No importa que no te separes de tu coche, sino cómo corres con tu coche. A Walker le gustaba correr, y mucho. Solía competir en la serie de carreras para aficionados Red Line Time Attack. Un sistema nitro. Lo necesito.
Esta mañana mi coche ha tocado techo a 225 por hora. Ya he visto cómo conduces. Tienes el pie muy pesado. Acabarás volando en pedazos. Esa pasión por la velocidad fue lo que le unió a su amigo Roger Rodas, que era también su asesor financiero. El 30 de noviembre de 2013, los dos habían asistido a un evento benéfico para las víctimas del tifón Haiyan. Eran las 3:30 de la tarde cuando abandonaron el local en la ciudad de Santa Clarita, en California, y se subieron al Porsche favorito de Walker. Vamos a dar una vueltecita. Rodas conducía y Walker iba de copiloto. No habían recorrido ni siquiera 1 kilómetro cuando, al tomar una curva, el conductor perdió el control del automóvil y este se estrelló contra un poste eléctrico y un árbol. Tras el impacto, el vehículo estalló en llamas y los dos hombres perecieron carbonizados. Los cuerpos habían quedado irreconocibles y se necesitaron los archivos dentales del actor y de su amigo para reconocerlos. Enseguida comenzaron las investigaciones policiales. Paul Walker, el actor de la saga Rápido y Furioso, no falleció en el impacto, sino como consecuencia de las quemaduras. Así lo reveló el informe de la autopsia publicado por la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles. La investigación sobre las causas del accidente de tránsito aún continúan y según algunos medios locales, las autoridades barajan que el vehículo pudo estrellarse en el curso de una carrera con otro automóvil. El informe de la policía dictaminó que no había un segundo coche implicado en el accidente. Tampoco había indicios de alcohol u otras drogas, ni la calle presentaba desperfectos que hubieran podido provocar el choque. Tanto la hija de Paul Walker como la familia de Rodas interpusieron demandas contra la casa Porsche, alegando que el coche tenía numerosos defectos de diseño. Pero el juez falló en su contra, dictaminando que la causa del accidente había sido la imprudencia del conductor, que conducía a una velocidad superior a los 150 km por hora. Así lo demostraban las huellas que los neumáticos dejaron en el asfalto. Los del laboratorio afirman que las huellas de neumáticos coinciden, unos Masimoto ZX. Además, la casa Porsche demostró que Walker llevaba 8 años sin cambiar los neumáticos, cuando se recomendaba hacerlo cada 3. Aclarado el accidente, aún quedaba el problema de terminar la 7ª película de Fast and Furious, que el actor estaba rodando en el momento de su fallecimiento. Esta vez no se trata solo de ser rápido. Utilizando técnicas digitales se recreó la imagen de Walker, unidas al doblaje de sus propios hermanos, Cody y Caleb, que le sustituyeron en las secuencias en las que se le veía de espaldas o de lejos. De esta forma se pudo terminar la película. Además, el guión se cambió sobre la marcha para que hacia el final de la película se insinuara que Walker iba a abandonar el grupo para dedicarse a su familia y que no saldría más en futuras secuelas de la saga. Te he visto saltar de un tren, tirarte desde un avión. Vi tu valentía el día que te conocí. Ya. ¿Y sabes qué es lo más valiente que te he visto hacer? Ser un buen hombre para Mia. Ser un gran padre para mi sobrino Jack. Todo el mundo busca emociones, pero lo auténtico es la familia. Tu familia. Aférrate a eso, Brian. Fast and Furious 7 se estrenó año y medio después de la muerte del actor y fue un éxito en todo el mundo. La película fue la gran triunfadora en 2015 en los premios que vota el público americano, y Vin Diesel y Paul Walker fueron elegidos también la mejor pareja cinematográfica del año. Al recoger el premio, Diesel lloró emocionado recordando a su compañero. Ojalá él pudiera estar aquí para ver esto. Pero sé que está aquí en espíritu. Gracias por honrarme. Y lo más importante, gracias por honrar a este ángel, mi hermano Paul Walker. Nos vamos y lo vamos a hacer con este tema que Bruce Broughton compuso para El secreto de la pirámide, una de nuestras bandas sonoras favoritas de la década de los 80. Regresamos mañana con más reportajes sobre cine en Sucedió una noche colección. ¡Chao!